keep God first. I see evil when I converse. Pop, 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 pop. Still shooting. Active shooter, get away! Get back! I got that done when I was a senator. A chaotic scene as dozens of law enforcement officials, including a SWAT team, responded to reports of an active shooter. Llanto de terror en las víctimas y sonrisa negra en los que se benefician. Enfermedad, locura o terror. ¿Hacia dónde nos están acorralando? En solo 7 días. Solo 7 días. 7 tiroteos masivos en Estados Unidos. Insisto, ¿es terror o enfermedad? Soy Roberto de la Madrid y urge preguntar. Comenzamos. Martes 16 en Atlanta. Robert Aaron Long, 21 años de edad. Acusado de asesinar a 8 personas en 3 spas. Dijo que la causa fue su adicción sexual. Pistola 9 milímetros. Miércoles 17, California. Un vehículo pasó rociando de balas a un grupo de personas que preparaba una vigilia. Solo hubo heridos. Jueves 18, Oregon. 4 heridos. En conexión con el tiroteo hay 2 arrestados. Uno de 19 años de edad y otro de 30. Sábado 20, en Houston. 5 heridos. En una discusión dentro de un club, un loco sacó la pistola y empezó a disparar. La policía busca al tirador. Sábado 20, en Dallas. Otra discusión en un centro nocturno. Otro lunático sacó la pistola y roció de balas a la gente. 7 heridos y una joven de 19 años muerta. El tirador escapó. Sábado 20, Filadelfia. 150 personas bailaban en una fiesta ilegal. Hombres armados comenzaron a disparar. 5 heridos y un hombre muerto. Los tiradores escaparon. Lunes 22, Boulder, Colorado. Ahmad Al-Aliwi Alisa, 21 años de edad. Nació en Siria, naturalizado en Estados Unidos. Acusado de asesinar a 10 personas. Vestido con un chaleco y equipo táctico paramilitar, entró al estacionamiento de un supermercado. Pistola estilo rifle AR-15 y otra pistola semiautomática. Quedaron en el suelo, heridos y 10 muertos, incluido un agente de la policía. El abogado de Ahmad pide que se le haga examen de salud mental. Su hermano dice que sufría episodios de paranoia y fue acosado por ser musulmán. I heard this, like, pop, 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 pop. I think he went hunting in a barrel full of fish. Like, nobody was prepared. Hasta este momento, van 103 tiroteos masivos en lo que va de año en Estados Unidos. Un tiroteo masivo es donde el tirador ataca a más de 4 personas. El presidente Biden, quién sabe qué dice, porque en años no ha pasado nada para frenar los tiroteos. This is not and should not be a partisan issue.
This is an American issue. It will save lives, American lives, and we have to act. We have to act, es lo que dice, we have to act, es lo que dice el señor Biden. Tenemos que actuar, pero ¿qué? Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, que ahora con la tecnología y en esta nueva etapa está en diferentes partes del planeta, algunos haciendo el arte del programa, otros editando. Muchísimas gracias a todos ellos por sacar adelante este proyecto de total libertad, y muchísimas gracias sobre todo y más que todo a usted. Como siempre le digo, nunca me cansaré, nunca nos cansaremos de agradecerle. Hoy tenemos a dos personajes muy importantes en el estudio y en la investigación de lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy tenemos a dos personas muy importantes, dos personajes con muchos estudios sobre lo que está pasando en Estados Unidos. El investigador Aníbal González allá en Brasil, que sabe mucho de esto y hay que preguntarle. También Jorge Luis Santa Cruz, maestro en periodismo, que hace investigaciones muy profundas, que nos va a aclarar qué es lo que está pasando. Jorge Luis, comienzo contigo. Explícame cómo es que en lo que va del año ya llevamos 103 tiroteos masivos. Y no solo eso, sino en solo 7 días, 7 tiroteos masivos en Estados Unidos. Por favor. Muchísimas gracias, estimado Roberto. Es un honor para un servidor estar en Detrás de la Razón, estar contigo en esta nueva etapa. Saludo a Aníbal, a todo el equipo y por supuesto y sobre todo a la audiencia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos nacieron con dos problemas de fondo. Uno de ellos es el racismo. Finalmente, quienes fundaron a esta potencia de América del Norte llegaron con ideas exclusivistas. Llegaron con ideas vinculadas al Antiguo Testamento, reclamando superioridad y diciéndose elegidos para llevar su forma de pensar y de gobernar al mundo entero. En México, por ejemplo, lo hemos vivido en carne propia desde el siglo XIX. Más de la mitad del territorio nacional se perdió merced a la aplicación de esta ideología que se sistematizó primero en la doctrina Monroe en 1823 y luego en el Destino Manifiesto a mediados de la década del 1840. Entonces, es una nación con bases racistas, donde unos cuantos se sienten superiores a los demás. Y por el otro lado, y con esto concluyo porque entiendo que Aníbal tiene mucho que decir, que este racismo engendró una corrupción que ha permitido, por lo demás, que quienes ostentan el poder hagan turbios negocios con quienes ostentan el poder político, quienes ostentan el poder económico y militar. Y entonces, tú lo decías al inicio del programa, mientras la gente muere, hay quienes sonríen y hacen gestos de satisfacción porque o en lo político o en lo económico salen beneficiados. Este sería mi planteamiento inicial, Roberto. Gracias Jorge, un placer, Aníbal. A ver, Aníbal, como investigador y con toda tu experiencia, ¿cuál es la etiología de estos crímenes? ¿Cuál es la esencia? Adelante. Buenas tardes, Roberto. Un gusto nuevamente estar contigo en esta nueva etapa de tu vida también. Saludos míos para Santa Cruz también y a toda la audiencia. Bueno, tenemos una situación en Estados Unidos que no es nueva, que ya viene de muchísimo tiempo atrás. En la sociedad americana, norteamericana, se instaló desde hace muchísimo tiempo la idea de que si tú posees un arma, tú puedes ser
capaz de defender tu nación de un supuesto enemigo foráneo. Nunca se pensó de ese enemigo. Están religiosas, fascistas, paramilitares. Entonces, esos grupos tienen grandes desencuentros, como lo hemos visto en el gobierno de Donald Trump, que Donald Trump fue en ese caso, en ese momento, un disparador. Fue un disparador en la sociedad norteamericana, Donald Trump. Él llegó justamente para detonar lo que estaba callado, oculto y tapado en la sociedad norteamericana. El fascismo y el racismo, cuando se juntan, es pura dinamita. Tenemos también en la sociedad norteamericana, Roberto, muchos soldados que han ido a la guerra de Afganistán, no quiero decir de Vietnam porque ya la mayoría es muerto o no está en sus capacidades, pero sí soldados que estuvieron en la guerra de Afganistán y de Irak, con una sanidad mental totalmente desequilibrada, que coleccionan armas, que forman parte de grupos armados, ideologías muy estrechas, van más allá de un enemigo interno del propio país norteamericano. Esos grupos sectarios, esos grupos fascistas, religiosos, es donde empieza toda esta situación en la sociedad norteamericana, sin duda alguna. Yo te decía, Roberto, hace algún tiempo que la sociedad norteamericana está totalmente contaminada. La sociedad norteamericana está contaminada. Y ese es el preámbulo justamente que se precisa para la caída de un imperio. Cuando la sociedad hace una implosión dentro de su propia nación. No es necesario un enemigo del exterior, no es necesario buscar en Rusia, en China, en Irán, un enemigo cuando lo tienes dentro de tu propia. Bien. Ahora te va a hacer una pregunta, pero ¿Quién es ese enemigo? El propio. Sí, te voy a hacer una pregunta. Se está como que el audio un poco atorando, pero a ver, Jorge, antes de la siguiente pregunta, los cristianos que te escuchen, evangelistas, pues se van a enojar contigo, ¿no? Porque van a decir, oye, pues ahora somos la semilla del mal. A ver, explícales. Bueno, es que me refiero concretamente a aquellos que profesan el puritanismo calvinista, el presbiterianismo, que señala que Dios tiene a sus elegidos y que como una señal de que son elegidos, tienen poder, tienen riqueza y capacidad de influir sobre los demás. Me refiero a ellos, no necesariamente a todos los cristianos. Por lo que hace a lo que decía Aníbal, espero no salirme del tema, es en el pueblo norteamericano donde efectivamente ha germinado una infección que ha crecido a pasos acelerados, sobre todo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y que se aceleró en la década de los años 60. El cristianismo, genuinamente entendido, es aquel en el que se ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Es una religión de paz, no es una religión que conlleve afanes de dominio. Entonces, espero haber contestado y haber hecho la aclaración que me solicitabas, Roberto. Gracias. Aníbal dice que la esencia, la ideología de muchos estadounidenses está enquistado, el fascismo, pero yo te pregunto, todos esos tiradores que vemos, muchos de clase social no tan preparada o no tan educada en universidades o
con escasos recursos, son fascistas? ¿O cómo? Bueno, no necesariamente, ¿no? En el caso del presunto responsable del tiroteo en el supermercado de Colorado, pues llegó refugiado de Siria, hasta donde tu servidor tiene entendido, ¿no? Fue una persona que llegó con problemas psicológicos derivados, entre otras cosas, del intervencionismo extranjero promovido precisamente desde las altas esferas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Por lo demás, y habrá tiempo de que platiquemos de esto si tú lo consideras pertinente, si el formato del programa lo tolera, nada más decirte una cosa, que el negocio de las armas no solo reporta cientos de miles de millones de dólares, sino también influencias políticas, Roberto. Gracias. Ahora en la siguiente me extiendes, por favor. Yo te quería preguntar, cuando dijiste hay fascismo, me parece muy interesante, es decir, los fascistas no solo tienen que estar manejando el poder, sino que ese pensamiento se puede transportar hacia una persona que sin tener poder económico, sin tener dinero más que una pistola, siga pensando así, Aníbal. Sí, sabes que hay un disparador en la sociedad americana, Roberto. Más allá de lo que estamos hablando al respecto del fascismo que está enraizado en la sociedad americana, lo que más existe, aparte del racismo en Estados Unidos, es justamente el fascismo mismo. ¿Tá? Se puede comprobar de que hay 173 millones de armas en poder de la población norteamericana. Entonces, cuando te puedes analizar de que tienes a la mitad de una nación armada, indudablemente que hay personajes como estos últimos asesinos de estos tiroteos últimos que aconteció. Hay un disparador psicológico, si lo analizamos en la psicología criminal, son diferentes factores. En este caso puede ser una persona que vivió estragos de la guerra, tortura psicológica, violaciones, aberraciones, en fin, un montón de cosas pueden ocurrir. Pero también hay otro disparador que está dentro de la sociedad norteamericana, el hartazgo. La gente se está hartando de que no consigue llegar en su fin de mes, como decimos nosotros, porque hay una sociedad que Estados Unidos está ocultando de que hay una pobreza enorme en Estados Unidos, lo que lleva a gran desequilibrio emocional de muchas personas. En este caso, personas que están totalmente, ¿cómo se dice? No se me vino un claro. Personas que no tienen la absoluta conciencia de lo que están haciendo. Entonces, el hecho de tener esa facilidad de las armas, se ven dispuestos ¿a qué? A que la policía les haga un suicidio por el intermedio de la policía. Matan, salen a matar para que... Bien. Creo que se nos fue. Maten en realidad. Ellos de matarse a sí mismos. La mentalidad de ellos, 3, 4 amigos, y esto es la mentalidad de estos personajes. Bien. Regresando contigo, Jorge, pero muchos migrantes, muchos estadounidenses, pues nos podrían decir, sí, pero eso pasa también en todos los países, sobre todo también en América Latina. Podrían criticar o criticarnos a todos los latinos, e incluso hay algunos migrantes que dicen, bueno, por eso nos escapamos de Centroamérica, por ejemplo, de México, de toda América Latina. Todos los que se escapan de la violencia podrían decir lo mismo. ¿Cómo explicar esta correlación de fenómeno social entonces, Jorge? ¿Cómo no? Veo que en realidad la raíz es distinta. En América Central, por ejemplo, lo que tenemos es una absoluta impunidad
de los grupos criminales, que incluso llegan a asociarse, grupos que tienen lo mismo, un factor político que un factor más identificado con el narcotráfico, ¿no? La Mara Salvatrucha es apenas uno de estos ejemplos. En América Central también, y hay que decirlo, la corrupción de los gobiernos, estoy hablando en específico del de Guatemala, del de Honduras, desde El Salvador, han dado fuerza a estos grupos. Pero, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Que en los Estados Unidos se venden armas porque es un gran negocio. La Asociación Nacional del Rifle tiene 5 millones de asociados y es uno de los lobbies que financia principalmente al Partido Republicano. Entonces, el truco en Estados Unidos consiste en que la Asociación Nacional del Rifle financia a políticos y luego los políticos impiden que haya restricción en la venta de armas. Y entonces se tienen datos como el de enero pasado, Roberto, Aníbal, gentiles amigos. De acuerdo con la Federación Nacional de Deportes de Tiro de los Estados Unidos, en enero pasado se vendieron más de 2 millones de armas de fuego, un 75% más que en enero de 2020. En enero de 2020 se vendieron 1.2 millones de armas en territorio de los Estados Unidos. En enero de 2021 se vendieron 2 millones. Y hubo dos factores que aceleraron la venta de armas. Uno, el ataque al Capitolio, y dos, la llegada al poder de Joe Biden, el demócrata. Biden ha prometido que se terminará con la venta de rifles de asalto AR-15. Entonces, la mitad de la población que está con los republicanos compró armas en enero, más armas porque pensó que podía quedar desprotegida si Biden y los demócratas se salen con la suya. Pero, y con esto nada más lo cito y concluyo, porque no es mi deseo acaparar de ninguna manera. Del otro lado, en el Partido Demócrata hay una propuesta de ley, la HR 1446, promovida por el representante James Clyburn, que quiere limitar la compra de armas. Pero esto también tiene fines políticos. Sin embargo, si hay tiempo, lo explicaré más adelante, Roberto. Sí, oye, pues es que compran armas como si fueran chocolates. Lo que estás diciendo es que los republicanos les venden las armas a los estadounidenses y los demócratas les venden las armas o avientan bombas afuera de los estadounidenses, más o menos así, ¿no? En la ecuación, Jorge. Mira, va más o menos por ahí, Roberto, pero a ver, rapidísimo. Esta iniciativa de ley, la HR 1446, que ya está aprobada por la Cámara de Representantes y necesita el aval del Senado, 60 votos, los demócratas tienen 50 más uno de la vicepresidenta Kamala Harris como factor de desempate, el voto de calidad, tiene sin embargo la necesidad de lograr 10 votos. De ellos, pues por lo menos hay 10 republicanos que no están de acuerdo. Uno de ellos es Ted Cruz, otro es Marco Rubio. Los dos están vinculados a la Asociación Nacional del Rifle. Pero hay otro senador Manchin, que es demócrata, que tampoco quiere esta ley. Ahora, con esto concluyo. A ver, la HR 1446 que pasó al Senado para limitar la venta de armas en Estados Unidos, resulta que esta ley tendría que aplicarse por la Fiscalía General de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia, en combinación con el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica y Armas de Fuego. Y tú me vas a decir, oye Jorge, ¿y eso qué? Bueno, pues que el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica y Armas de Fuego está vinculado a un grupo que se llama Giffords Law Center, el centro legal Giffords.
que tan solo el año pasado donó 11 millones de dólares a campañas de candidatos demócratas. Entonces, la regulación de armas correría a cargo de instituciones vinculadas a gente que quiere hacer negocio con eso. No sé si me explico. O sea, por un lado está la Asociación Nacional del Rifle con los republicanos, pero por el otro lado están entes como este Giffords, Giffords, Giffords Law Center, que quieren sacar ventaja política de la regulación de armas. No hay ni para dónde hacerse y por eso las matanzas son continuas en los Estados Unidos. O sea que las balas de dólares o las balas de plomo, las dos matan igual y están atrapados entre ese fuego cruzado. Oye, Jorge, solo para confirmar la palabra, ¿dijiste millones de armas de juego o de fuego? No. De fuego, F-U-E-G-O, millones de armas de fuego. Pero pues hay quienes las toman allá como armas de juego, y lo pongo entrecomillado. Pues sí. Aníbal, ¿hacia dónde va el vecino de América Latina, el vecino del norte de América Latina, y cómo puede arrastrar a América Latina? En lo que se conecta, me gustaría esos dos puntos que me dijiste que querías extenderte, por favor, si no los extiendes. Claro que sí. Mira, te decía que en enero pasado se vendieron más de 2 millones de armas de fuego en los Estados Unidos. Esta es la cuarta ocasión en un mes, el cuarto periodo mensual más alto en la historia de los Estados Unidos. Solo superada por enero de 2013, cuando Barack Obama asumió el poder. Esto fue después de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook. Seguramente ustedes lo recuerdan. Y luego, en junio y julio de 2020, posterior al asesinato de George Floyd. Pero, ¿cuál es el fondo de este asunto? A juicio muy modesto de su servidor. Que lo que estamos viendo es un encontronazo entre el establishment que mueve el establishment republicano y el establishment demócrata. A mediados del año pasado, Roberto, la Asociación Nacional del Rifle fue sujeta a un proceso fiscal por el estado de Nueva York, es un enclave demócrata. Ahora, la Asociación Nacional del Rifle ya no está en Nueva York, donde la acusan de fraude fiscal, donde la acusan de vender viajes para sus ejecutivos, de viajes que no tienen un sustento legal y que no se justifican. Hoy la Asociación Nacional de Rifle está en Texas, republicano. Entonces, los republicanos, el lobby republicano de la Asociación Nacional de Rifle es acosado desde Nueva York. Pero ahora los republicanos que apoyan la Asociación Nacional del Rifle impiden que los demócratas aprueben la nueva ley para el control de armas en los Estados Unidos, bloqueándola en el Senado. Y en esta nueva ley de armas, como lo dije, están entre otras instituciones privadas, la Giffords Law Center. Lo que estamos viendo es un choque de lobby y se está dando este choque de lobbies en el seno en este momento del Senado de los Estados Unidos, mientras gente desequilibrada está matando a Roberto. Okay. Aníbal, como siempre, alguien nos pisa el cable. Quisiera escuchar tu conclusión, Jorge. Igual, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a ver? Más tiroteos, más muerte. Hay muchos latinos, hermanos latinoamericanos que me escriben de Estados Unidos y muchos están de verdad aterrados, otros llorando, asustados. El pobre señor que le mataron a su esposa en este último tiroteo que no tenía nada que ver ahí. ¿Hacia dónde va todo esto? Vamos hacia más tiroteos, lamentablemente, y hacia más derramamiento de sangre de gente inocente,
a manos de gente desequilibrada. Podría decir que la iniciativa legal del Partido Demócrata, que está atorada en el Senado, a ver si sale en los próximos días, podría decir que tiene, por lo menos en apariencia, dos cosas positivas. Una de ellas es que prolongaría el plazo para que la Agencia Federal de Investigaciones, el FBI, pueda investigar a quienes quieren comprar las armas y que el FBI dictamine si sí se las vende o no. Y otro aspecto relativamente positivo es que el Departamento de Justicia tendría que hacer un estudio y publicarlo 150 días después, 5 meses después de que la ley hubiese sido aprobada, en el caso de que así fuera, lo cual se ve muy complicado en el Senado de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que causa sospecha? Número uno, que al darle mayores facultades discrecionales al FBI, cabría la posibilidad de que se restringiera la venta de armas a los partidarios de la formación republicana y que se beneficiara a los partidarios de los demócratas. Y número dos, que este estudio que debe publicar, si se aprueba la ley en el Senado, que debe publicar el Departamento de Justicia, tiene que ser hecho en combinación con el Centro Nacional sobre Recursos, Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica y Arma de Fuego de los Estados Unidos, que está influida por los demócratas. O sea, que los que podrían perder en la ecuación serían los del Partido Republicano. Como se ve, no priva un interés de bien común. Lo que priva es un juego de fuerzas, a ver cuál de los dos grupos tiene más poder y puede vencer al otro. Roberto. Jorge Luis Santa Cruz, muchísimas gracias por este conocimiento tan grande que nos has aclarado, y muchas gracias Aníbal González allá en Brasil. Gracias a los dos y gracias a usted. Otra vez, como siempre, le agradezco. Gracias a usted por estar detrás del programa. Y recuerde, usted que nos está viendo allá en Estados Unidos, a todos nuestros amigos, hermanos latinos y también a los estadounidenses, por supuesto, no tengan miedo, no se preocupen, hay esperanza. Y independientemente si prohíben la venta de armas como si fueran chocolatitos, no se preocupe. El ser humano tiene un corazón bueno en el fondo, solo hay que buscarlo, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana.